Hace unos 9 años atrás me encontraba trabajando en una gran empresa de consumo masivo en Venezuela. Una empresa que muchos venezolanos deseaban trabajar allí y Venezuela estaba pasando por un mal momento, un momento muy difícil y se empezó a escuchar en los pasillos el gran rumor de que venía un despido masivo. Yo la verdad me asusté muchísimo porque pensé que me iba a despedir a mí. Y llegó un día el jefe de nosotros y despidió a una chica que a todo el equipo nos dejó sorprendido porque era la persona que más temprano llegaba a la oficina y la que más tarde se iba. La verdad que yo, un poco indignado, me acerqué al jefe y le pregunté, oye, ¿por qué la despediste a ella? ¿Por qué a ella? Y ese día entendí que el esfuerzo y el tiempo que le dedicas a algo no necesariamente tienen que ver con los objetivos que uno quiere en la vida o con el objetivo que uno quiere alcanzar. Porque a veces le dedicas mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero no te acerca a esos objetivos. Y me di cuenta que había algo más allí. Quiero preguntarles a ustedes, ¿en algún momento han soñado o han deseado o han anhelado algo? Yo soy un soñador y a veces sueño cosas y me imagino cosas y nos enseñaron a soñar en grande, en conseguir el gran empleo, tener la gran casa, tener el gran auto, y sí es así, pero cuando sueñas en grande, a veces tenemos que dar unos pasos gigantescos y nos hacen transitar por un camino de mucha frustración y muchos miedos también. Y dejamos esos sueños de un lado. Y me nació una obsesión gigante de saber y entender qué hacían esas personas que construían grandes sueños. Y también qué hacían esas personas que no construían sueños. Y me di cuenta que tenían un elemento en común todas las personas que construían sus sueños, que es dar el paso más pequeño que se pudiera dar. Entonces allí todo empezó a cobrar sentido. Vengo de una familia muy humilde y éramos tan humildes que ni siquiera casa teníamos. Nos pasábamos mudando de un sitio a otro porque vivíamos en la escuela donde mi mamá trabajaba y trabajó en distintas escuelas. Y mi mamá siempre nos decía a mí y a mi hermano, tienen que trabajar duro para llegar bastante lejos. Y siempre te dicen eso, trabaja duro que vas a llegar lejos. Y me hice la gran pregunta, para alcanzar mis sueños tengo que trabajar duro. Y me di cuenta que se trata de trabajo duro, se trata de trabajo inteligente, de hacer las cosas que te hacen acercar a esos verdaderos sueños. Como soy un obsesionado por la estructura, decidí trabajar en un modelo para poder yo alcanzar mis sueños y poder compartirlos con ustedes para que ustedes también alcancen sus sueños en algún momento. Y ese modelo consta de 5 pasos. El primer paso tiene que ver con algo que quizás para algunos sonará muy trillado, que es el propósito. Y es el propósito de conectarnos con nuestros sueños, con eso que realmente queremos, eso que queremos que nos hace que nos movamos. Y a veces ese propósito hace que salgamos de esa zona de confort y empecemos a luchar y empecemos a trabajar dando esos pequeños pasos para acercarnos a nuestros sueños. Me acuerdo cuando el propósito me hizo sentido, fue cuando escuché la linda historia de una pareja judía que en la época del Holocausto decidieron venderlo todo, para comprarse una gargantilla de rubíes y diamantes y esconderla en un sitio estratégico para que luego de que pasara la guerra, poderla buscarla, desenterrarla y seguir construyendo sus sueños. Lamentablemente, ella no volvió. El caballero fue, buscó la gargantilla, la desenterró y una vez que la tenía en las manos, decidió donarla al Museo del Holocausto en Israel. Porque ya el sueño que él tenía se había perdido y solamente se había quedado con el propósito. Y a veces suele pasar así, que soñamos muchísimas cosas, pero las dejamos allí. Y los invito a que cuando tengan un sueño, busquen un propósito real que se conecte con ese sueño. Y empiecen a dar esos pequeños pasos. Y les puedo apostar, y quiero ponerles un ejemplo,
que muchos de nosotros quizás, tal vez en algún momento, hemos soñado con ganarnos la lotería. Yo por lo menos soy uno de esos que sueño a veces con ganarme la lotería y qué voy a hacer con ese dinero después que me gane la lotería. A veces me lo imagino tan real que ahí lo puedo ver y lo puedo palpar. Y después caigo en la realidad que no es así. Y la gran pregunta es, de aquellas personas, incluyéndome, que soñamos en ganarnos la lotería, ¿cuántos soñamos o cuántas de nosotros las personas hemos jugado la lotería con ese sueño? ¿Cuántas personas de nosotros? Y yo puedo apostar que a veces hay personas que juegan poco y hay personas como yo que soñamos mucho con ganarnos la lotería, pero nunca la hemos jugado. Igual pasa en la vida real, que soñamos en muchas cosas y ahí las dejamos. Quiero invitarlo a que dé ese pequeño paso para construir sus sueños y el primer paso tiene nombre y apellido, que es el propósito. Después que una vez que tengamos el propósito claro, viene el segundo paso y es el rigor. Y desde muy chiquito también hemos escuchado que el rigor nos lleva lejos. Y es así. Nos han dicho, mira, si tienes mucho rigor y mucha constancia, vas también a llegar lejos. Y efectivamente, con el rigor se llega lejos, pero a veces pasa que hay ciertos elementos que nos distraen y enfoquemos nosotros nuestro interés o nuestro propósito en otras cosas y nos desviemos de esos sueños. Y normalmente esos elementos son la frustración, el miedo al fracaso, el miedo a herir a otras personas también, el no creernos capaces de creernos el cuento y salir a luchar por nuestros propios sueños. Entonces quiero invitarlo a que una vez que tengamos un propósito claro, definamos cuáles son esos elementos que nos hacen que nos distraigamos de conseguir nuestros sueños y empecemos a trabajar en ellos y quitemos esos elementos del camino. Después viene el tercer paso, que es uno que me encanta muchísimo, que tiene que ver con el tiempo, con esa magia de ponerle fecha a las cosas, de poner una fecha de inicio, una fecha, un punto de partida. Me acuerdo, hace poco escuché a un español, un tipo fuera de serie, Álvaro Nil, el hombre que le dio la vuelta al mundo en bicicleta, y él dijo en su conferencia que los sueños se cumplen una vez que le colocamos fecha de inicio a ese sueño. Me acuerdo que estaba en mi primer matrimonio, ya habían pasado varios años y estaba viviendo algo que no quería vivir. Quería salir de eso, pero tenía muchos miedos. Mi primer miedo era el miedo al fracaso. Mi segundo miedo era el miedo de herir a la otra persona. Y arrastré eso mucho tiempo hasta que un buen día me levanté de la cama y tomé la decisión de ponerle una fecha de término a eso, porque también de eso se trata, de poner fecha de término a ciertas cosas y liberar también. Y no solamente liberarse uno, sino liberar a otras personas para que otras personas cumplan sus sueños. Y me acuerdo que conversé con mi esposa, terminamos la relación y estoy seguro que ella es mucho más feliz ahora que antes. Igual también me pasa a mí. Y a veces liberar esas cosas nos ayudan a acercarnos a nuestros sueños. Y después viene nuestro cuarto paso, que ese es el que más nos motiva y el que más nos mueve, y es ponerle muchas fechas a muchos objetivos en muy corto plazo. Es decir, teniendo muchos objetivos de corto plazo, de 15 días, de un mes, de 2 meses, porque se ha descubierto que cuando el ser humano alcanza logros, alcanza objetivos, libera unas endorfinas que hacen estar o hacen sentir a las personas en un estado de felicidad. Y ese es nuestro cuarto paso, tener muchas metas de muy corto plazo. Y ya con eso llegamos a nuestro quinto paso, que es el plan. Y a veces cuando escuchamos el plan, nos deja mucho más ciego porque decimos qué difícil un plan de trabajo. Y quiero decirles que ya con los 4 pasos anteriores ya hemos construido nuestro plan de trabajo. Ahora tenemos que vaciarlo en la metodología que a ustedes más les guste o en la metodología que a ustedes más les funcione para empezar a perseguir y atrapar nuestros sueños. Porque una vez que nosotros los decantemos en un plan de trabajo, probablemente vamos a estar mucho más cerca.
Y a mí me han resultado dos cosas muy efectivas para los planes de trabajo. La primera es que el plan de trabajo sea visible y la segunda, revisarlo todos los días y hacerme la pregunta: ¿qué he hecho hoy para acercarme más a mis sueños? Me acuerdo que éramos muy pobres, y éramos tan pobres que en la casa o en donde vivíamos, porque no teníamos casa, las pertenencias nuestras eran una cama, un mueble para guardar la ropa y un juego de ollas que tenía mi mamá, que aún conservo y todavía utilizo. Y le logré ver la cara a la pobreza. Le logré ver el lado bueno y el lado malo. Y créanme que el lado malo es muy feo, vi cosas muy feas. Pero tomé la decisión de quedarme con el lado lindo de la pobreza. Y allí fue que nació mi propio propósito, en salir de la pobreza. Y a la edad de los 12 años empecé a trabajar para construir mis propios sueños. Y a veces cuando empezamos a construir nuestros propios sueños, siempre llegan cosas que nos hacen que nos paremos y nos quedemos en un estado de ver los sueños desde otra frontera. Y esas cosas se llaman excusas. Y sobre todo hoy día, que estamos viviendo una época de pandemia, que es muy difícil, no solamente para uno, sino para todas las personas. A veces abrazamos esas excusas y nos refugiamos allí y dejamos nuestros sueños de lado. Y por eso hemos pasado todo. Tengo ya unos 7 años de forma independiente, construí mi empresa conjuntamente con otro socio. En plena pandemia, la facturación de la empresa bajó al 20%. Me abrazó el miedo, la frustración de fracasar, de quebrar una empresa. Y la verdad me sentía muy mal. Y llegó un día sábado, estaba muy desesperado, muy asustado. Me acuerdo que pasé todo el día pensando en cómo le iba a decir a mi socio para separarme de la empresa y cómo le iba a decir a mi esposa que iba a emplearme de nuevo. Eran las 8 de la noche, estaba sentado en la sala de estar de mi casa con mis 2 pequeñas, mi esposa a un lado, viendo televisión, y me llega un par de mensajes al teléfono. Y ese par de mensajes fue que era la invitación para esta conferencia. Allí me di cuenta que yo me estaba autosaboteando. Y a veces suele pasar que nosotros nos autosaboteamos. Que nosotros ponemos esa primera barrera para construir nuestros sueños. Y por eso quiero invitarlos a que no nos autosaboteemos y empecemos a construir nuestros sueños con el paso más pequeño que puedo dar. Porque los grandes sueños vienen de pequeños pasos. Y no los estoy invitando a que sueñen en pequeños. Todo lo contrario, los estoy invitando a que sueñen en grandes, pero empiecen con metas a muy cortito plazo. Con muchas metas a cortito plazo que van a construir sus grandes sueños.